Engañar a tu esposa con la mía. Te voy a hacer la vida un infierno. Allá por principios de los 2000, empecé a sospechar que mi esposa andaba en algo. Nuestros dos hijos tenían como 4 y 6 años, todavía chiquitos, pero no tanto como para no poder contarte algo de lo que les había pasado en el día. Empezaron a hablar mucho de quedarse con los papás de mi esposa durante el día, lo cual no era tan raro en sí mismo, pero como vivían como a 90 minutos de distancia, que lo hicieran 2 o 3 veces por semana, me parecía un poco mucho. Básicamente era todos los días que no trabajaba en su trabajo de medio tiempo. Cuando le pregunté, lo negó, pero nunca fue buena mintiendo. Así que empecé a rastrear el kilometraje de su coche, y efectivamente, estaba manejando unos 400 kilómetros extra por semana. Sabía que algo se traía entre manos. Un día me senté en la computadora, y ella había dejado una nota adhesiva, con su contraseña de AOL, escrita al lado del teclado. No me pude resistir, y me metí a leer sus correos electrónicos. Y vi algunos intercambios de correos, entre ella y su mejor amiga de la universidad, donde discutían cómo mi esposa se estaba cogiendo regularmente a uno de sus exnovios de la secundaria. No mencionaban detalles sobre él, aparte de que mi esposa también hablaba mal de su esposa, burlándose de cómo se había puesto gorda después de tener hijos. En fin, imprimí estos intercambios de correos y los guardé. Todavía necesitaba saber los detalles, así que llamé a un amigo, que era policía, y me sugirió que llamara a un tipo que conocía que había dejado la fuerza para ser detective privado. Ron era genial, le pagué su anticipo, y le di los correos electrónicos, y lo poco que sabía sobre las actividades de mi esposa, y él descubrió exactamente lo que estaba haciendo. Su informe detallaba con fotos y horas, fechas, lugares, todo sobre cómo ella llevaba a los niños a casa de sus padres. Luego, se iba a encontrar con este tipo para almorzar. Luego se iban a un motelucho por unas horas, después de lo cual, recogía a los niños y regresaba a casa. En ese momento, contraté a un abogado de divorcio. Mis padres se engañaron y las consecuencias jodieron por completo mi infancia y la de mis hermanos. Era algo totalmente inaceptable. También le pedí a Ron que averiguara lo que pudiera sobre este tipo. Ron cumplió totalmente. Supe su nombre, Bob, que estaba casado y tenía 3 hijos. También descubrí que trabajaba como vicepresidente de ventas para el negocio de su suegro. En ese momento, le pedí a mi abogado que redactara los papeles de divorcio. También le pedí a Ron un par de copias más de su informe y una cosa más que quería que hiciera por mí. El mismo día que le entregaron a mi esposa los papeles de divorcio en su trabajo, hice que Ron se reuniera con la esposa de este tipo y le mostrara todo lo que había descubierto. Parecía simpática y pensé que merecía saber lo que su querido esposo estaba haciendo. Lo que ella hiciera con esa información dependía de ella. Aunque la información sobre la infidelidad de mi esposa realmente no importó en mi proceso de divorcio, la esposa de Bob le hizo un número. Según los documentos judiciales disponibles públicamente del divorcio y otros procedimientos relacionados, ella vació su cuenta conjunta, se llevó a los niños y se fue. Tan pronto como su padre se enteró de lo que había hecho, Bob fue despedido. Y como sus padres en realidad eran dueños de la casa donde vivían Bob y su esposa, también lo desalojaron. Su divorcio fue feo. Muchas peleas dentro y aparentemente fuera del juzgado. Supongo que Bob fue a la casa y empezó a discutir con su esposa y la cosa se salió de control, hasta el punto de que el hermano de ella intervino y a Bob le rompieron la nariz. Hubo órdenes de restricción, algunos incidentes más con informes policiales, cargos penales, tiempo en la cárcel y así sucesivamente. No puedo encontrar a Bob en internet en ningún lado en estos días. Lo último que supe es que se había ido del estado, y a su ex esposa le fue bien. Fue a trabajar a la empresa de su padre, y lo reemplazó después de que se jubiló. En cuanto a mí, mi ex y yo nos llevábamos lo suficientemente bien. No interactuaba con ella en nada que no estuviera relacionado con los niños. Y ahora que ambos son adultos, ya no hablo con ella en absoluto. No la odio ni nada, pero solo me importa en el contexto de que es la madre de mis hijos, y es importante para ellos. Nada más allá de eso.